Total, es un poco antes, todavía es un poco antes de la hora. Bueno, un saludo para todos, a los que no he saludado. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Muy buenas Adolfo? tardes ¿Qué a decís? todos. Hola, Walter. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos. Sí, ahí salgo yo y salen varias gente más. ¿Cómo, perdón? Ah, ya está hablando ahí un tal. Ya, ese Walter Canata, ¿no? Así es. Pero, dale. Ok. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué se cuenta? Todo bien. Muy bien por Bueno, me acá. alegro, Gracias. me alegro. Ahí me llegó tu trabajo, así que ahora lo tengo que mirar con todo detalle. Bueno, Después te voy a dar mi feedback. ok. Hola, Karina, hola, Wilmer, ¿cómo andamos? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Bien, muy bien. bien. Pero hoy te toca con él. Ignacio, ¿avanzamos? No, espera, son 2 minutos, esperemos un poquito más. Ok. Aguantemos hasta las 5 y largamos ahí, porque seguro que algunos van a llegar un poquito más tarde. Dale. Así les damos cómo va a ser este famoso conversatorio Mm. y ahí largamos. ¿Les sonó raro el nombre de conversatorio? Para salir de la rutina, ¿vio? Sí. Bueno, vos sabés que lo pensamos así, para salir de la Claro. rutina, tal cual. Sí, porque si decís un webinar, decís otro webinar más, no, pero la idea es darles a ustedes la oportunidad de que compartan esto, que sea realmente una conversación, Ujú. aparte de que hay mucho tema de fondo que vamos a compartir, pero la idea es que no estén callados, sino que puedan contar sus experiencias, intervenir y todo esto. La idea es también, bueno, vamos comenzando, la idea es que dure
más o menos, cosa que va a ser difícil manejar con unos 40 minutos, como para que sea corte y que nadie piense que vamos a estar acá 3 horas, pero eh, la idea es que ustedes puedan participar. Vamos a empezar con Jorge ahora poniendo, digamos, un poco los límites, digamos, por dónde nos vamos a manejar. Y, y bueno, si se puede, tipo 8 menos cuarto, o bueno, bueno, si se alarga un poquito más, seguramente va a ocurrir, porque el otro día cuando hicimos con Jorge la prueba antes, planteamos 2 preguntas y no fuimos al diablo, porque se fue como, Sí, es verdad, no fuimos. sí, se fueron como 50 minutos, así que bueno, quiere decir que hay mucho para hablar y mucho para contar, pero bueno. Eh, entonces, si pueden, apaguen los celulares porque los WhatsApps esos acá se escuchan. Entonces, se ve que Bueno, tenemos póngalo tenemos en buenos. mute. ¿Cómo? No, bajarle el volumen o ponerlo en mute. Sí, ponerlo sin sonido. Eh, entonces, lo que sí les anticipo ahora es que para los que no entraron a LinkedIn en estos días, que hemos puesto un aviso que los que nos manden correo al IEC o mañana avisen que han estado en la reunión y se quieran anotar al curso que va a empezar el 5 de agosto, les vamos a dar un 10% de descuento. Así que eso lo anunciamos en LinkedIn, pero bueno, si alguno no lo vio, que lo sepan. Bueno, Jorge, ya estamos, entonces, si querés, empezá vos contando un poco lo que ha sido la historia, como para ponernos en tema, y luego empezamos a conversar. Ok, bueno, la idea que hablamos con Ignacio un poco es compartir las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, más que nada, de dar los cursos relacionados con inteligencia artificial. Un poco, el tema es, hace exactamente más de 2 años, en realidad en noviembre, recuerdan, del 2022, había arrancado el tema de ChatGPT, que fue una explosión para todo el mundo. Tanto fue así que recordarán que en enero, a fin de enero, y habiendo transcurrido diciembre como fecha de lanzamiento y enero que la gente empezó a registrarse en ChatGPT, hubo más de 100 millones de usuarios. Eso fue una explosión brutal porque cambió totalmente la manera de acercarse al gran público, lo que es las facilidades de inteligencia artificial. La verdad que yo lo sentí como un cambio fuerte, pues yo había aprovechado un poco todo ese tiempo de pandemia también para meterme en los temas de... En realidad había arrancado un poco con ciencia de datos, con algunas certificaciones y ir probando a través de programación, utilizando varias herramientas de Google, el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Pero era pura programación, ese era el problema, ¿no? Imposible que se acerque al público en general. Pero cuando explotó ChatGPT, que todo el mundo podía a través de preguntas acceder a una inteligencia artificial, cambió todo. Y ahí es donde empezamos a analizar la posibilidad de desarrollar un curso que estuviera orientado más que nada a la utilización de la inteligencia artificial en logística, cómo iba a venir la mano. La cuestión es que pudimos largarlo ese curso en agosto, o sea, casi 2 años se van a cumplir de cursos continuos a lo largo del 23 y 24, bueno, ahora 25, lo cual fue muy interesante, pero lo que queremos compartir con ustedes qué pasó con esa evolución, porque la historia de cómo evolucionó el curso de inteligencia artificial y su aplicación en supply chain
impacta en la manera de ver el futuro del uso de inteligencia artificial utilizado en logística y supply chain. Esto es lo que más nos preocupaba. El asunto era tener, digamos, a través de 2 años de historia personal, de entender el problema, de trabajarlo bastante, es pensar qué puede ocurrir para adelante. Y la verdad que las perspectivas son enormes y sobre todo los desafíos, porque acá hay una cantidad de desafíos que tienen que ver con un cambio cultural, un cambio de la manera de pensar, una forma diferente inclusive de actuar con un asistente como Gemini o ChatGPT o Cloud. Ahora hablamos un poco más sobre herramientas, pero básicamente es empezar a amigarse con estas herramientas para, primero, usarla en forma, digamos, personal para aprenderlo, luego en el trabajo y luego visualizar sobre todo qué va a pasar con supply chain cuando empiecen a actuar en mayor medida lo que se llaman agentes de inteligencia artificial. Por eso es lo que queremos conversar con ustedes. Jorge, permitime meter un Dale. bocadito, pero hace más o menos un año, para esta época, en una de las charlas que dimos como webinar, fue cuando mostramos la presentación de Jensen Huang, el presidente de NVIDIA, que hace esa presentación tan magistral que nosotros vimos solamente 20 minutos porque la parte después se ponía muy técnica, pero él habla en ese momento del desarrollo de el nuevo procesador que va a reemplazar al que está ahora en uso, y él cuenta una anécdota donde dice que le dieron un montón de información y después de procesarla durante 10 minutos, ese procesador llegó a la conclusión de lo que le estaban diciendo era un gato. Y decía, bueno, lo vista de verde, lo vista de amarillo, lo vista patas para arriba, patas para abajo, él va a seguir diciendo que es un gato. Y eso que nos llevó 10 minutos con esta supercomputadora, en una computadora normal de las que tenemos en el escritorio hubiera llevado 100 años de cálculo, ¿no? Eso es un tema súper importante. Y ahora, los otros días salió en el diario que justamente Jensen Huang le va a donar a Israel para que tengan en el centro de investigación la primera supercomputadora de estas que, que a mí me hace pensar un montón de cosas, porque evidentemente no es para que hagan cálculos de vigas ni de columnas, sino para que se metan con este tema, pero ¿qué es lo que habrá? O sea, como marketing está bueno decir, les voy a regalar la primer supercomputadora para que la utilicen. Ahora, ¿para qué la van a usar? Eso es un tema súper importante, y los desarrollos y la ciencia que va a venir detrás de eso. Vos decías recién que había que programar todo. Hoy está es una etapa prácticamente superada, si bien es verdad que todavía hay que tocar las líneas de código que escriben las computadoras, pero básicamente con Python y todo esto, ya la programación la hacen sola, ¿no? Después, bueno, puede ser que haya errores, pero cuando uno le avisa, la corrigen. Entonces, eso cambia totalmente, porque cualquiera de nosotros que aprende un poquito de Python puede ya ser un programador sin tener que escribir líneas de código, ¿no? Y el otro tema, perdón que me meto un poco más, hace 15 días fue la reunión de Trump en Estados Unidos con todos los empresarios que están, o por lo menos una parte de los empresarios que están dedicados al desarrollo de energía, y bueno, en la desesperación que tienen porque van a entrar en crisis energética por el consumo que tienen estas computadoras. Y yo pensaba que cualquiera de nosotros, en realidad no nos damos cuenta, pero no sé si ustedes han reflexionado que cuando nos metemos en Google, nos metemos en el ChatGPT, nos metemos en cualquiera de las inteligencias artificiales, estamos consumiendo electricidad americana. Cosa que me imaginaba, decía, ¿qué pasaría? Es un mal pensamiento, pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos tener un centro de cómputos como ese, ¿no? Es decir, habría que pagar toda la Argentina porque no alcanzaría la energía, ¿no? Lo cual, digamos, está bueno porque abre un campo de posibilidades y de desarrollo
infernal, ¿no? Bueno, quería acotar esto nada más, pero eh, te dejo que sigas. Eh, bueno, un poco esa fue la génesis. Lo que empezamos a recoger me parece que es lo más interesante y es los alumnos, una de las cuestiones que surgían es los alumnos para qué se anotaban, es decir, las personas que estaban interesadas en el curso de inteligencia artificial. En realidad, uno se encontraba como institución educativa y viéndolo desde un punto de vista de oferta de cursos, es que realmente existía una enorme competencia en ese sentido, en cantidad de cursos y variedad, lo cual, por un lado, evidentemente para el que quiere anotarse en un curso era todo un tema seleccionar entre tantas ofertas disponibles. Si ustedes buscan cursos de inteligencia artificial, van a encontrar de montones de instituciones, universidades, educación a distancia, etcétera. Y una de las cuestiones que surgió en relación a eso y de cómo estaba planteado es que lo orientamos a pensarlo en términos de lo que hacemos, de lo que somos fuertes en el IEC, y es el uso obviamente, de todo lo que es metodologías en supply chain, de procesos, de análisis de la cadena de valor y todo lo que digamos, de alguna manera hemos construido a lo largo de muchos años. Pero el tema, ahí fue el punto de desafío, fue, ok, la mayoría puede aprender a desarrollar prompts, es decir, las instrucciones con las cuales nos manejamos para hablar con una inteligencia artificial. O sea, yo asumo que ya todos, en general, han intercambiado o han usado de alguna manera o Gemini o ChatGPT o Copilot para nombrar las tres que normalmente veo que en los cursos se utilizan en mayor medida. Y hay otras muy buenas, y en realidad hay una enorme cantidad de modelos de inteligencia artificial, de características semejantes o que resuelven mejor algunos problemas que otros. Entonces ahí fue el otro punto de desafío, es decir, habiendo tantas ofertas de modelos, ¿qué hacemos en un curso? Porque normalmente ustedes vieron, si me anoto en un curso para aprender una metodología, en realidad aprendo esa metodología, pero ¿qué pasa si en un curso resulta que tenemos, depende de las circunstancias, utilizamos o ChatGPT o usamos Gemini? ¿Para qué usamos cada uno? Y los participantes en general se han anotado por distintas razones o por aprender simplemente al desarrollo de prompts, pero por otro lado es cómo lo aplicaban dentro de la supply chain. Y esto fue en parte lo más interesante de cómo fue la evolución primero de los participantes. O sea que les voy a comentar un poco toda esa historia que ocurre a veces dentro de lo que uno desarrolla como cursos y un poco la experiencia personal. Por ejemplo, con Ignacio hace unos años habíamos hecho la certificación de SCORE. SCORE es un modelo de referencia de la operación de la supply chain. Ese modelo fue desarrollado por APIS, o la Asociación de Supply Chain Management de Estados Unidos. Pero claro, como en la mayoría de los casos, cuando uno aprende y digamos, en el caso nuestro que nos certificamos y todo, lo pusimos como un curso regular, uno se encontraba que el curso uno aprendía, pero aprendía profundamente a usarlo, podía transmitir bastante de eso, y uno tenía una larga vida para proyectar de esos cursos. De hecho, lo dimos una cantidad de años. Pero la experiencia que cambia distinta, en este caso, cuando uno se metió o entramos en el mundo de la inteligencia artificial, es que los modelos venían cambiando a mucha velocidad. El curso, por ejemplo, que armé, que dimos por primera vez en agosto, hace 2 años,
tenía más una mitad de estructura pensando, ok, algunos aspectos un poco más técnicos que hay debajo de los modelos de inteligencia artificial. Es decir, si ustedes lo miran como si fuera un iceberg y ustedes lo que ven es, digamos, la capa de la página web en donde intercambian información o hacen preguntas a ChatGPT. Abajo existe toda una estructura tecnológica enorme. El iceberg hacia abajo es gigante. Pero en general uno en los primeros cursos trataba de explicar de qué se trata, los fundamentos, etc. Pero todavía las herramientas no estaban totalmente desarrolladas, es decir, se podían usar bastante bien, pero había montones de fallas que tenían que ver con problemas de ética, de seguridad, de acceso, el miedo al uso, etcétera, etcétera. ¿Qué cambió entonces si uno lo mira en el transcurso del desarrollo de los cursos? Es decir, lo estoy contando esto en el sentido de la experiencia que atravesamos y lo que ocurre con los participantes. Y es que fueron apareciendo herramientas nuevas, es decir, al tiempo, ya Gemini al año siguiente, bueno, el lanzamiento de Google no se llamaba Gemini, era BARC, que era la estructura, el soporte de inteligencia artificial, ya empezábamos a contar entonces con otras herramientas más. Entonces ya todo el mundo empezó a hablar de Gemini, después empezó a hablar de Copilot, que Copilot en el fondo abajo era un acuerdo que tiene con OpenAI, los desarrolladores de ChatGPT, y entonces era una especie de ChatGPT orientado o modificado para interactuar con todas las herramientas de Microsoft. Entonces, esto fue... Permitime una cosa, Jorge, porque Sí. ahora te dejo seguir, pero precisamente en este tema, cuando este año empezamos con los cursos regulares, y yo no doy el curso de inteligencia artificial, tenemos el curso de transporte, el curso de desarrollo gerencial en supply chain, tenemos el curso de Basics, y dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque hay gente que viene totalmente virgen y que no tiene ni idea. Y me acuerdo que en la primera clase les dije, bueno, este año vamos a empezar a usar la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayude a, a aprender más. Y me acuerdo que les di, en la primera clase, les di un artículo de Harvard que tenía referencia a lo que estábamos estudiando. En la segunda les di un segundo artículo y dije, bueno, muy bien, ustedes ya saben cómo trabaja la inteligencia artificial, ya saben hacerle preguntas, algunas le digo, hagan un... Y no usábamos el chat GPT, vos me aconsejaste usar Perplexity, que es muy buena, pero que no tiene la facilidad de redacción que tiene, por ejemplo, el chat GPT. Bueno, la cuestión es que fue una cosa increíble porque se lo tomaron con un entusiasmo que mirando la historia que queda grabada en cada uno de los cursos a través de las tareas que les vamos dando, todos terminaron con todas las tareas. Y tal es así que ya en la segunda parte, cuando de alguna manera se habían familiarizado, les empecé a dar libros. Y este es otro tema súper interesante porque otra de las... A ver, en los libros se los daba por capítulos para que la inteligencia artificial no se haga la viva y te da 3 párrafos de todo un libro. Entonces digo, no sirve para nada eso. Entonces los daba por capítulos y les pedía que lo fueran trabajando. Pero lo más interesante es otra barrera que se ha caído, que no nos hemos dado cuenta, y es la barrera del idioma, porque todo el material que yo le di estaba en inglés, obviamente, pero los alumnos preguntan normalmente en castellano, que es donde se sienten más cómodos, y el chat te contesta en castellano. Entonces, ahí tenemos un punto de convergencia sumamente interesante, porque ya no importa, mañana le podría dar, si pudiera, si me sintiera tan cómodo con el francés como me siento con el inglés, le podría dar libros en francés o libros en italiano o en ruso, cosa que con el tiempo lo vamos a hacer, pero
lo interesante es que la respuesta viene en castellano. Entonces, ellos están trabajando con una herramienta que en las generales de la ley no la utilizarían porque, por lo que fuera, y ahora están leyendo y analizando y presentando trabajos con la inteligencia artificial, que el lenguaje se ha hecho transparente, no importa en qué lenguaje esté, ¿no? Y la verdad que ha sido una experiencia sumamente agradable. Y bueno, para el año que viene vamos a seguir con lo mismo, pero seguramente vamos a profundizar un poco más, porque además la inteligencia artificial ya no va a ser igual. Entonces es muy interesante porque no solo aprenden lo que les damos en el curso, sino que ellos se ponen en aplicarlo a cosas de la empresa. Me acuerdo de un alumno que vino y me dijo, mirá, quería comentarte que mi jefe, que además no está haciendo el curso, está tan fascinado con el tema que nos contrató a todos el chat GPT y dice que lo tenemos que usar para todo, para lo que fuera, pero todo el mundo lo tiene que usar, ¿no? Estaba radiante el tipo, porque él sí la sabía usar y le venía bárbaro. Pero realmente han sido experiencias magníficas. Bueno, no te interrumpo. Bueno, en relación justamente con eso de las experiencias, el tema es que estamos empezando ya a atravesar otra etapa, que es que ya hay mucha más gente que interviene en los cursos que conocen justamente de estas herramientas, ChatGPT o Gemini, o usan Copilot, muchos en la empresa, y ya se dan cuenta que hay otro tema más, que es cómo empezar a interactuar o conversar más eficientemente con una inteligencia artificial generativa, es decir, este tipo de herramientas que nos permite intercambiar preguntas, ideas o desarrollar documentación o lo que sea. Lo más interesante de esto es que ya el nivel de los participantes entra a subir. Entonces, lo que provoca y lo que ha provocado es que en realidad cada curso que hemos dado a lo largo del año, estamos dando 3 por año, cada curso hay que ingresarle una nueva modificación. ¿Por qué hay que modificar los cursos? Cuando históricamente uno armaba un curso, nos duraba 3 años y decía, bueno, ok, la inversión de todo el esfuerzo se pagó. Ahora es un esfuerzo que viene para todo el mundo, no es solamente para uno que está preparando un curso, para los profesores, sino también para los alumnos, que uno se encuentra con diferentes niveles de conocimiento de los participantes y tiene que buscar un punto de equilibrio en cuanto a lo que está transmitiendo. Y lo que uno rescata de ahí, es que lo que más interesa es ver cómo empiezan a conversar efectivamente con un modelo de inteligencia artificial. Esto es, cómo desarrollo esas instrucciones o prompts para que tengan digamos, una mejor respuesta. En la medida que vamos mejorando el desarrollo de un prompt, empezamos a tener respuestas mucho más efectivas. Y lo que ocurre es esto, es que en el fondo uno cuando está trabajando usando estas herramientas necesita ser muy efectivo con el uso del tiempo. Porque ustedes si habrán visto que uno hace una pregunta, por ahí está incompleta, la empieza a mejorar, sigue mejorando la pregunta y entra en un intercambio con estos modelos hasta que refinó la pregunta. Pero ¿qué pasa si uno ya tiene, digamos, como una estructura de plantilla, que es lo más recomendado, es decir, cuáles son las cosas más importantes que tengo que transmitirle a través de una instrucción, una indicación, para que tenga una respuesta mucho más precisa? Esto fue uno de los cambios fuertes en el desarrollo de los cursos. La otra, también importante en el desarrollo de los cursos a lo largo del tiempo, fue que cada trimestre, o sí, más o menos cada 3, 4 meses aparecían cosas nuevas y aparecían productos nuevos.
Y eso también fue todo un tema. ¿Por qué? Porque uno no puede, por ejemplo, si yo tomara el curso de hace 2 años, los slides, y lo comparara con el de ahora, las pantallas ya son distintas, por ejemplo, ChatGPT o Copilot, cómo trabajan cada uno de ellos y el potencial que tiene cada una de estas herramientas. Pero hay un núcleo, que es lo que en realidad queremos transmitir un poco más en esta charla, es que el aprendizaje de las instrucciones, no importa dónde lo hagan, pero es fundamental, es decir, cómo desarrollan un prompt, cómo definen, por ejemplo, un rol, cómo definen un contexto dentro de la pregunta, cómo definen la instrucción base, que es el verbo de acción en donde decimos obtener esta información o generar una imagen. Esto es lo que da pie para empezar a construir un modelo del prompt. Ahora bien, ¿por qué les comento esto? Porque ustedes si entran en ChatGPT se van a encontrar con, y si lo usan efectivamente, con una cantidad de elementos nuevos. No sé si muchos de ustedes utilizan ChatGPT o Gemini, para darles un ejemplo de cómo es la situación. Ustedes vieron que ha aparecido una cantidad de elementos nuevos. Por ejemplo, aparecen lo que se llaman GPTs. No sé si lo han usado alguno de ustedes que quiera hacer un comentario. Karina, ¿lo usaste vos? Pero te veo que estás asintiendo. ¿Lo usás para trabajar o lo usás para un desarrollo personal? Sí, yo siento porque te estoy escuchando y como que te acompaño. Sí, lo usé para hacer proyectos y lo uso actualmente en el trabajo para mejorar cuando tengo un proyecto o un storytelling. Lo uso para que me ayude a hacer ese storytelling más interesante. Ok, bueno, esa era, digamos, el uso de GPTs en realidad es un aumento, digamos, de la técnica en donde uno le entregaba cierta información a los modelos y uno esperaba poder conversar. Por ejemplo, uno decía, cargo un documento y puedo conversar con ese documento, extraerle información. De hecho, hay una herramienta de Google, no sé si la conocen, que es Notebook LM. Ese Notebook me permite cargarle documentos e interactuar con ese documento específicamente, es decir, se concentra nada más en la documentación que están utilizando. Esto es súper bueno para armar los resúmenes, para combinar documentos, para, por ejemplo, analizar 3 documentos distintos y pedirle comparación entre los documentos y generar un resumen de esos 3 documentos, casi en simultáneo. Esto incluso desde el punto de vista educativo es importante porque si uno tuviera 4, 5, 10 trabajos para analizar de los participantes, de los alumnos, es muy difícil de ponerse a leer, por ejemplo, dependiendo de cómo trabajen los alumnos la documentación o el problema que quieran resolver. Les entregan 4 o 5 páginas o más y uno cómo lo analiza. Es difícil de trabajarlo así. Entonces, este tipo de herramienta lo que permite es cargar todo eso dentro de un lugar específico como este NodeLM de Google. Ustedes lo buscan y se lo sugiero. Y les permite analizar documentación y acompañarla con otro tipo de documentación para hacer comparativo y análisis. ¿Qué hace esto? Le genera unos resúmenes, los resúmenes los pueden guardar de manera tal que, o conclusiones, pueden pedirle que le haga un mind map, o sea, le genere un mapa con los puntos más importantes, y también les permite, obviamente, estructurar un esquema de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas más importantes que podría obtener de estos documentos? Esto es, digamos, una ayuda, pero piénsenlo que son justamente pensados nada más que para gestionar documentos. Cargar documentos había que hacerlo a través de una entrada específica, pero ahora existen los GPT, es decir, los GPT tienen una estructura particular que permite almacenar una cantidad de información y crear a partir de ahí, y a través incluso de armarse unos templates,
propios unos metaprom, digamos, en donde uno puede, a través de preguntas, utilizarlo repetidamente. Por ejemplo, si ustedes están analizando en líneas generales órdenes de compra que son por ahí muy complejas, y lo utilizan a través de una herramienta que nos permita analizar los elementos en conjunto, y donde disponemos por ahí políticas o definiciones de la compañía, podemos establecerse una serie de preguntas a ver si en el comparativo se están cumpliendo los requisitos que tiene la empresa respecto de las órdenes de compra. Es decir, uno puede empezar a jugar con política, procedimiento de la compañía versus información que estamos generando o que le pedimos, ya sea información al cliente porque tenemos que otorgar un crédito y entonces hacemos una evaluación del crédito del cliente basado en las políticas de la compañía, o jugar con, por ejemplo, las órdenes de compra. Esto que antes, antes, hace un año apenas, uno lo tenía que poner dentro de un PRON, es decir, uno dentro del PRON hacía la pregunta y decía analizar la siguiente información y cargaba todo un texto para hacer el análisis o un archivo. Ahora, si ustedes me preguntan hacia futuro por qué tan importante el tema de los prompts, porque a veces uno dice, bueno, uno aprende a utilizarlos, es que con los agregados nuevos, por ejemplo, ChatGPT hace unas semanas nomás, lo fue lanzando a través de distintos países. Por ejemplo, en Europa todavía no está habilitado. Por ejemplo, en España, para poder utilizar esta facilidad, que ahora les digo cuál es, de ChatGPT, para usarlo tienen que usar una VPN, una red privada, para conectarse como si estuvieran en Estados Unidos para poder utilizar el agente de ChatGPT. No sé si se dieron cuenta que cuando ustedes tienen, donde ingresan el PROMPT, hay un signo más. Si le dan al signo más, ya no aparece solamente los archivos que voy a ingresar, sino que aparece una entrada más que se llama un agente. Entonces dirán, ¿qué es un agente? Acá viene el futuro de lo que vemos para supply chain. Ustedes saben que los agentes son artefactos o aplicaciones que pueden interactuar con un medio exterior y utilizar adentro, como núcleo, corazón, un modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, algunos de los modelos de ChatGPT. Ustedes vieron que tienen varios modelos que dependen de si están haciendo una investigación o si están haciendo preguntas generales o si van a generar una imagen, utiliza un determinado modelo. Eso aparece arriba, un poquito a la izquierda, y ahí aparecen los modelos que pueden utilizar. Pero como los modelos están pensados para resolver determinado tipo de problemas o trabajar en investigación, ocurre que el agente, como puede interactuar con un medio exterior e incluso llegar a un nivel de autonomía de razonar, pero ¿y de dónde saca el razonamiento? El tema del razonamiento es que un agente se compone, lo digo en forma sintética, se compone internamente de una inteligencia artificial, de un modelo extractado de ChatGPT, por ejemplo, o de Gemini, y que lo acompaña con interfaces, que ustedes por ahí la conocen como las API, que eran las aplicaciones o interfaces en donde los programas pueden hablarse entre ellos, pero acá empieza a surgir otro fenómeno más distinto, y ahí es donde surge un protocolo que lo diseñó la otra empresa muy buena, que es Cloud, es que puedan las inteligencias o los modelos interactuar con el medio exterior o con otros modelos de inteligencia artificial. ¿Se imaginan esto? Es decir, como si pusieran a hablar a Gemini con ChatGPT. Entonces, ¿qué haría una herramienta de este tipo? La que está, por ejemplo, en ChatGPT. Por ejemplo, puede interactuar con Google Drive.
en donde ustedes tienen un grupo de documentación, entonces hablar con las documentaciones que tienen cargadas en Google Drive. Por ejemplo, si tienen los documentos Google Docs y los cargaron ahí o PDF, pueden interactuar con esos documentos para hacer preguntas o para hacer resúmenes, etc. Pero como es un agente y tiene capacidad de resolverle problemas, el agente tiene otras posibilidades, y es, al manejar información e interactuar con otros medios, puede conectarse con una página web. Entonces pueden pedirle que investigue determinado tipo de información, prepare un resumen, de ese resumen después posteriormente les prepare una imagen relacionada con ese resumen. Esto es, un agente empieza a hacer una pieza muy importante para resolver problemas simultáneamente, es decir, va simultáneamente, en una secuencia parecida a lo que ustedes pueden llegar a diseñar en un proceso de logística o de supply chain. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué se imaginan que puede pasar? Porque ya hay muchas empresas internacionales que vienen utilizando a agentes de determinada manera, porque el núcleo con el cual empieza a trabajar adentro es una pieza de racionamiento y de planificación. Imagínense que lee información de sus archivos o lee de páginas web o de páginas financieras, le prepara la información, la extracta, le genera nueva información y eso la pueden hacer interactuar con un calendario en donde le pueden decir que a determinada hora recolecta información del cierre de las acciones del día. Y del cierre de las acciones del día le pidan que le extracte una información y les arme una planilla Excel y un resumen de esa información. Ustedes casi no actuaron, es decir, armaron el modelo y la gente se encargó de todo. Esto es uno de los aspectos que va a ir cambiando un poco la visión de cómo se utiliza la inteligencia artificial. De vuelta, los pros que tienen que ver en todo esto es justamente la parte de razonamiento de estos modelos de inteligencia artificial utilizan la base de los PROM. Uno los va diseñando, tiene una estructura jerárquica, tiene como una capa superior que se llama un PROM de sistema, y ese PROM de sistema marca aspectos que pueden tener que ver con prohibir que busque determinado tipo de información o determine que la información que busque corresponda nada más que a la última semana o indicarle que hay información o por cuestiones de ética o de que tienen que ver con copyrights, no utilice determinado tipo de información. Entonces eso, digamos, es como una plantilla que va a dirigir los prompts en donde le pedimos que analice la información, la estructure y genere una planilla de Excel. ¿Se entiende la idea? Es decir, imagínense que hay un señor que ustedes construyen ahí a través de este agente, y este agente de ChatGPT es el más, digamos, es el principio de todo dentro de ChatGPT. Hay mucha gente que venía esperando un primer agente. Si uno dice, pero ya existían agentes antes, podrían preguntarse eso. Bueno, sí, en realidad hace ya año y medio, 2, que se venía desarrollando modelos de agentes pensando que si una inteligencia artificial tiene capacidad de razonamiento y puede uno a través de los prompts armar un planeamiento, es obvio que si le damos contacto con el mundo exterior empieza a conversar y empieza a generar información de acuerdo a nuestros requerimientos. Si ustedes, digamos, tienen la versión paga de ChatGPT, la que cuesta $20, lo tienen ahí disponible para empezar a ver sus posibilidades. Y esto salió hace muy poco tiempo. Si ustedes buscan tutoriales van a encontrar, no muchos tutoriales todavía, hay mucho más bla bla,
pero ya empieza a haber, digamos, a más velocidad. Yo creo que en una semana pues, se puede dar vuelta a la situación de la cantidad de información relacionada con el uso de del agente ChatGPT. Jorge, ya que estás hablando de esto, te hago descansar un poquito, pero la pregunta es, ¿ya tienen capacidad también de analizar archivos de audio? Bueno, en realidad ya estos modelos son multimodales, o sea que tienen capacidad de analizar audio, pueden analizar videos, pueden analizar grupos de datos de tipo de planilla para generar forecast. Es decir, ya tiene, digamos, es enorme la cantidad de posibilidades, cualquier cosa de los sentidos, bueno, obviamente del tacto no, pero básicamente lo que podemos llamar audio, video, textos y información que proviene de distintas fuentes es susceptible de ser manejado en estas condiciones, obviamente. Se le puede pedir que analice un grupo de videos también y genere un resumen a partir de ahí. Esta es la idea del multimodal. El multimodal en realidad hace un año empezó a surgir y ahora ya parecería que fuera una herramienta natural para manejarse, ¿no? No, es increíble porque por el alcance que tiene, nada más. Porque la verdad que te vuela la cabeza, porque prácticamente cómo cambia la forma como aprende la gente y cómo tenemos que enseñar, porque eh, estoy pensando algo que hablábamos el otro día, pero que si ya no tienen problema con el idioma y ya no tienen problema con la metodología de trabajo, eh, ya diría que la opción de tener o no tener una inteligencia artificial paga, me parece que es una discusión del pasado, porque claramente lo que se le puede pedir ya te excede lo que uno puede más o menos pedirle en un contexto normal. Eh, Ahora se trata de ver quién le saca más jugo al uso de la inteligencia artificial para ver, en cierta manera, quién llega más lejos, ¿no? Bueno, Eh, eso es un punto importante, en realidad por eso, digamos, es importante meterse en el terreno de esto, primero de entender bien cómo manejar las instrucciones con los lenguajes, porque en general todo esto tiene una ventaja grande que uno no se da cuenta, pero es que lo que uno aprenda a manera de instrucciones le sirve para Copilot, le sirve para Gemini, le sirve para Cloud, le sirve para Mistral, en fin, para DeepSeek, que es la china, o la Grok, que es la de Elon Musk, la que está en X. Es decir, son modelos que trabajan con el mismo criterio de la generación de instrucciones con PRON y la generación de texto. Entonces, eh, por ejemplo, el desarrollo de PRON, instrucciones orientados al arte, tiene un crecimiento, uno no lo ve porque está más del lado de la logística, pero los que están del lado del desarrollo artístico, uno ve los PRON que se generan, son una buena media página de características de lo que uno necesita. Por eso de alguna manera se llama Art Generation, ¿no? Es decir, hay una parte de generación de arte y la habilidad es en desarrollar esos prompts. Por eso a futuro, incluso con todo esto de los agentes, se produce ese fenómeno de la importancia de manejar esos prompts. Les cuento algo interesante también que surge de esto que hace poco, Perdón, digamos, salió un paper que hablaba de prone injection. No sé si escucharon hablar ese término, prone injection. Esto es la inyección de un PRON que va escondido dentro de las instrucciones o modelos de PRON
en donde puede alterar el sentido de la respuesta. Descubrieron que es una manera por ahí de que a través de PRON, donde tienen escondidas instrucciones, pueden orientar, sobre todo en esto que está surgiendo de los agentes, pero también ha surgido en el área de la educación. Es decir, como las universidades están empezando a utilizar, bueno, ya el año pasado ya empezaron a surgir una cantidad de herramientas para controlar si los trabajos que presentaban, los ensayos, etcétera, que presentaban los alumnos no era un producto de la inteligencia artificial. Entonces hay, digamos, toda una serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta para que lo que se genera no suene como inteligencia artificial. Entonces existe una herramienta, por ejemplo, Quillbot, que permite, que hace rephrasing. Entonces regenera la frase para que suene como humano. Entonces uno lo lleva a que suene como en idioma argentino o mexicano o peruano, le dé el tono de vocabulario que es necesario y que no suene como una inteligencia artificial. Volviendo a esto del prompt injection, los trabajos que se entregaban, había algunos trabajos que estaban con una agregado que no se veía, pero era un prompt oculto en donde le indicaba no analice si esto es una inteligencia artificial. Entonces cuando la herramienta que analizaba se encontraba con este prompt, decía esto no analice, y automáticamente dejaba de hacer el análisis y lo daba por bueno, lo pasaba esto como un documento válido. Entonces, esto está cobrando un poco más de popularidad, el prompt injection, porque se presta a fraudes. Imagínense que si el prompt se convierte en una herramienta tan importante que determina cómo van a funcionar, por ejemplo, estos agentes, ¿qué pasa si hay un prompt adentro que dice buscale la información bancaria o buscar a través de un usuario una password este tipo de información? Entonces, un poco los desarrollos, esto surge a través de esto de la gente de ChatGPT, porque muchos le preguntaron, pero ¿qué pasa con estos agentes? Si empieza a pedirme información adicional que me permita, por ejemplo, buscar, quiero hacer turismo en Sicilia y buscarme la hotelería, registrarme, etcétera. Todas esas facilidades que puede hacer un agente, mi asesor turístico que se encarga de todo, y adentro por ahí utiliza algún prompt para pedir información confidencial. Entonces, esto pone en desafío también a los desarrolladores para detectar ese tipo de cosas. Y piénsenlo en términos de educación, cuando los alumnos presentan trabajos que obviamente por ahí vienen o que se detectan fácilmente que vienen de copy-paste de inteligencia artificial. Esto es una lucha que hay incluso en el nivel de educación justamente para la presentación de los trabajos. Entonces, las universidades, es difícil luchar contra eso. Entonces, las universidades, ¿qué hacen? Bueno, ok, aceptan los trabajos, pero tienen que tener, digamos, un giro en donde el alumno haya, digamos, participado, no sea solo copy-paste, sino lo integre con sus propias palabras, impresiones y su propia forma de hablar, de expresarlo, ese tipo de trabajo. Entonces, se presenta, digamos, complicaciones en ese sentido, pero eso no va a impedir que todo esto siga avanzando. Este es el tema, es cómo nos manejamos con eso. Por eso en los cursos, esto que ya Ignacio mencionaba, que empezamos a incorporar las ayudas de inteligencia artificial para los participantes, surge lo siguiente, y es a través de recomendaciones de cómo manejar los prompts. Por ejemplo, ustedes saben que en un prompt uno le puede pedir que tenga un formato de salida. Lo quiero en formato de planilla, lo quiero en formato de viñetas o puntos principales, lo quiero que tenga las conclusiones y sean 2 párrafos de 5 líneas cada uno, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, uno tiene que pensar que
tiene que orientar, digamos, la presentación de los trabajos de los participantes para que tengan una estructura, sino cada uno, en función de la inteligencia que utilizaron, tienen una distinta presentación. Por eso, les cuento estos detalles que van surgiendo de nuestra, digamos, nuestra actividad de aula virtual, de cómo se están dando las cosas. Y esto también es a nivel de los trabajos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que les vaya surgiendo, algo que hayan visto, que podamos intercambiar. No tendré todas las respuestas, pero por ahí tengo la orientación. De la experiencia que hayan atravesado, algunas cosas que hayan visto porque está todo el juego abierto, porque desde el punto de vista, las empresas están preocupadas por la seguridad. ¿Qué seguridad tengo que la información va a ser utilizada con la reserva necesaria? Entonces, hay un montón de temas relacionados con confidencialidad, el uso seguro de la Claro, información, claro. etcétera, ¿no? Ese es un punto interesante. A mí me interesa saber cómo lo va a manejar IEC en el tema cursos para los que estamos integrándonos al supply chain, y qué herramientas vamos a tener. O sea, puntualmente me interesa eso. ¿Qué me va a aportar a mí IEC? Porque yo el año que viene ya tengo pensado empezar a trabajar en otra estructura y tengo que hablar con Ignacio. Y después te voy a contactar, Jorge, si Ignacio me permite. Claro, sí, yo soy profesor del IEC, por supuesto. Estamos haciendo una broma, pero No, no está permitido. No está eso es una broma, pero lo que me interesa es... Sería la primera vez que ocurriera una cosa semejante en 30 años que tengo ahí. Todo bien, yo ya lo sé, pero era una broma nada más. ¿Cómo lo va a integrar el IEC, la inteligencia artificial a la logística, al supply chain? O sea, ¿cómo lo están estructurando? ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué es lo que van a aportar con eso? ¿Qué podemos absorber de eso? ¿Cómo lo están manejando? Esa es mi curiosidad hoy. Ok. No sé, Ignacio, digo, contestá vos, yo, cualquiera de los dos. Contestá vos. Después lo tenemos a Walter Canata, que quiere hacer también una pregunta. Ok. Bueno, yo no estoy viendo los chats, pero supongo No, que yo sí. sí, yo los veo. Ok. Bueno, en esto, el tema es el siguiente. O sea, fue todo un tema de discusión interna. De hecho, nosotros en la reunión de profesores salta ese tipo. Hace poco hicimos una reunión también relacionada con ese tema. La idea de ir incorporando inteligencia artificial tiene en realidad como dos vertientes, si uno lo mira en cuanto a su uso. Uno puede utilizar, te pongo desde el lado digamos, de un facilitador o profesor o el nombre que quieras darle, digamos, un instructor. Es cómo uso la inteligencia artificial dentro de un curso, es decir, cómo la incorporo dentro del temario de una clase. Y hay varias maneras, pero digamos, como para arrancar, la idea central es que se estructure una serie de problemas a resolver. Digamos, por el momento lo estamos utilizando de tipo investigativo, es decir, en el caso de Ignacio, que lo utiliza en su clase, arrancamos por el lado de investigar material y contestar una serie de preguntas y estructurar, digamos, llevar la orientación de las preguntas, que es lo más importante. Una buena pregunta puede generar una buena respuesta, normalmente. Y es el uso para investigar y profundizar sobre un tema. El otro asunto es que empieza a cambiar también la forma de educación y es un poquito lo que se llama la clase invertida, es decir, que el alumno, en vez de ser sumergido en una teoría que termina aburriéndolo, es dejar una parte de lectura teórica y que investigue sobre un problema particular
y se discute después el problema. Lo más importante que uno empieza a ver del uso educativo, en la educación, perdón, de la inteligencia artificial es en la resolución de problemas. Entonces, en una clase donde puede empezar a intervenir la inteligencia artificial como uso para el desarrollo de las clases de los profesores, que es uno de los aspectos, y el otro es para que los alumnos realicen algunos trabajos, sobre todo en resolución de problemas, porque en general uno ve que la participación es, quiero aprender, pero a su vez también tengo estos problemas dentro del trabajo para resolver. Entonces se plantean problemas y ayudado con la orientación de la investigación con inteligencia artificial, con prototipos de prompt, buscamos analizar problemas desde otro ángulo, es decir, utilizar Copilot o utilizar ChatGPT como un asistente de los alumnos y del curso en particular. Y creo que se aprende mucho más cuando se investiga y se empieza a razonar y no hacer un copy-paste, digamos, de lo que uno vio, es cómo resuelvo problemas en particular. Y ahí surgen una cantidad de cosas interesantes. Por ejemplo, yo en el curso, bueno, el curso está más orientado a aprender ingeniería de prompt, pero planteamos problemas de logística y utilizo mucho Ishikawa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la espina de pescado tiene en la cabeza un problema a resolver donde hay varios jugadores que intervienen en un proceso y el problema a resolver puede estar siendo, digamos, el antecedente de ese problema puede estar en algunos de las partes que intervienen en la espina de pescado. Entonces, lo que encontramos una vuelta interesante es cómo resolver problemas utilizando metodología, porque uno no puede olvidarse que las metodologías siguen existiendo. Hace poco habíamos ido en una visita a la planta de Toyota y estaba la casa Toyota. Ustedes no sé si mentalmente tienen la imagen de la casa de Toyota, de Lean Manufacturing, Kanban, etcétera, etcétera. Y lo interesante que surge ahí es cómo, teniendo las metodologías acá a la mano, que las utiliza dentro de los procesos, cómo la manejamos con inteligencia artificial, cómo hacemos ese diagrama de Venn de conexión para que me ayude a resolver problemas utilizando metodología. Porque uno no puede, y esto, lección aprendida, es irse derecho a inteligencia artificial y empezar a hacer preguntas sin tener en la cabeza los procesos o parte de los procesos que uno quiere resolver. Es decir, la inteligencia artificial es un compañero, un copiloto que nos da una mano para resolver una situación. Se habla mucho de que los procesos de supply chain lentamente pueden llegar a ser reemplazados por partes con agentes. Esto lo van a encontrar en mucha documentación. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Y el tema es que en logística, en supply chain, los procesos van a seguir existiendo. Alguien va a tener que diseñar, o digamos, el proceso no puede ser cambiado porque sí. Entonces, tiene que analizar el proceso, tiene que analizar cómo va a intervenir con un componente de inteligencia artificial, que puede ser un agente, y cómo vamos a desarrollar esos prompts para que intervengan dentro de un proceso. Esto es un desafío grande que tenemos, pero digamos, lo que no quiero olvidar, después de muchos años de dar clases en el IEC, de muchos de los cursos que están, en los últimos que di tenían que ver mucho más con diseño de procesos, y eso fue lo que, digamos, me dediqué más a analizar cómo metemos este tema dentro de los procesos. Es decir, no son cosas desconectadas. Entonces, esta es la idea con que venimos trabajando y obviamente no es instantáneo. Yo lo que veo en las otras universidades y en algunos seminarios, eventos que participé, o que estuve de oyente, el problema más que nada está en
¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial intervenga dentro de los procesos sin que la gente se olvide que atrás sigue existiendo metodología? Porque no va a desaparecer ISO 9000, ni la 27000, ni la 14000, ni ESCOR, ni ninguno de las metodologías, por lo menos existentes. Entonces, procesos va a haber, metodologías van a seguir existiendo, la casa de Toyota va a seguir existiendo, el tema es cómo va interviniendo estos modelos de inteligencia artificial dentro de esos esquemas. Jorge, ¿me dejás que le preguntemos a Walter qué quiere Sí, preguntar? adelante. Enseguida voy a ir mirando los que están acá haciendo preguntas. No se pongan nerviosos, que los voy a todos. Pero Walter estaba hace un rato con la mano levantada y me Ok, parece perdón, pero yo no estaba viendo, estaba... No, por eso. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge, muchas gracias, profesor Ignacio. Tal cual como dijo Ignacio, ¿no? Cuando gente que ama la logística se junta en un Teams, el reloj corre y corre y corre. Es verdad, es verdad. Tal cual. Se siente eso, ¿eh? Es muy claro el conversatorio, me encantó. Yo no tuve nunca la suerte de hacer nada en el IEC porque por H o por B siempre mi agenda no me lo permitió y me parece genial el producto que han armado con el background y la experiencia de ustedes y la inteligencia artificial. Quizás no tengo ninguna duda de esto. Lo mío era un tecnicismo menor porque no encontré en la modalidad del curso cuántos encuentros sincrónicos va a haber y demás, porque no quiero incumplir a mi edad, no lo hago, no lo hacía de joven, menos a mi edad. No va a cambiar eso. Y claro, y tengo una agenda bastante complicada, entonces quería ver si hay un cronograma de clases y la metodología sincrónica o no sincrónica, como para ver si voy a poder estar presente con todo el curso. Esto es lo que... bueno, el curso... Los miércoles, Sí, por eso, el curso es los miércoles y son 4 miércoles. Son en total 2 horas y media por curso, digamos, por cada semana. Y lo que hacemos dentro del curso, también algunas actividades que tienen que ver con la intervención dentro de un proceso logístico con inteligencia artificial, cómo intervenimos. El tema es que el núcleo principal de esto es cómo desarrollar los PROM, porque los PROM van a intervenir, de hecho intervienen en todo. Cuando, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que hay de estos modelos de inteligencia artificial también han sido hackeados. Y bueno, Grok no se sabe si fue un hackeo o qué, pero tuvo un problema serio la semana pasada con un lanzamiento de una actualización donde tenía respuestas racistas y bueno, y de variado tipo, ¿no? Acá no llamaría, en la Argentina no llamaría la atención, pero allá en Estados Unidos sí fue un impacto, digamos. Porque estamos curados de espanto con respecto a expresiones públicas, pero eso es inadmisible en un modelo de inteligencia artificial. Y todo el control ese está armado con prompts, es decir, de hecho, hay algunos de esos que son los que dirigen la política general de un modelo de inteligencia artificial, tiene como paraguas un prompt master, digamos, que dirige los aspectos principales. Por eso, de ahí la importancia que tiene aprender a utilizar bien los prompts, digamos. Es central, digamos. Parece una tontería, bueno, hacen preguntas, sí, pero justamente el tema del tiempo es vital. En logística es como que el tiempo se va y una vez se pregunta qué terminé haciendo. Bueno, resolviendo, me la pasé corriendo detrás de los problemas. Y eso es una realidad. Entonces, aprender a utilizarlo, independientemente que lo hagan con nosotros o en otro lado, es aprender a ahorrar un montón de tiempo en el esquema de preguntas. Los esquemas de preguntas en realidad tienen como una estructura. Si uno aprende a entender cómo es que se hacen las preguntas y la estructura, van a ahorrarse un montón de tiempo
no van a tener esos prompts que van preguntando y preguntando y entran en un loop imposible que después terminan borrando el hilo de la conversación y empiezan de nuevo con un prompt un poco más estructurado. Esto es lo que pasa, no estoy inventando nada nuevo. No, tal cual. Todos empezamos explorando con el ChatGPT y después nos dimos cuenta de que perdimos un montón de tiempo para llegar al punto inicial sin ninguna resolución cuando empezamos a jugar con esto. Es correcto, Ahora, sí, exactamente, ese es el punto. O sea que tenemos 4 encuentros durante agosto, 6, 13, 20 y 27. El curso termina el 27 de agosto. Sí, es el mes completo. ¿Y horas complementarias fuera de las horas sincrónicas de las clases, profesor? Bueno, acá hay, yo como doy algunas actividades para hacer y voy agregando material, eventualmente surge necesidad de los alumnos que quieren hacer más preguntas o que quieren revisar algún concepto porque 10 horas parece, no, se pasan volando, se los garantizo, más con la cantidad de cosas. En realidad, muchos alumnos reconozco que dicen, bueno, hay mucha información para ver y demás, pero hay un núcleo de información que sí tienen que aprender. Pero el tema es que si posteriormente alguien necesita, o en el intermedio, necesita una charla adicional, no hay ningún problema, la agregamos. Yo lo que hago es un eje para no salirme de la ruta, pero sí se puede hacer, digamos, una parada en YPF para conversar un poco más sobre un tema, digamos. Le agradezco su atención, está clarísimo. Lo tenemos a Carlos Taboada, que quiere hacer una pregunta, Jorge. A Carlos. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Carlos? noches. ¿Cómo estamos ahí? Yo estoy aquí en Brasil, para Mirá. aquellos que me están acompañando, ¿no? Y no dejo nunca de acompañar todas las actividades de la institución que de forma magistral nuestro gran amigo está dirigiendo. Está ahí presente, detrás de aquellas colinas en el fondo ahí. Bueno, no quiero utilizar más tiempo. Algún día, profesor, quién sabe si yo puedo dar alguna reflexión en vuestro instituto, ¿no? Pero sobre el tema que estamos trabajando, fue muy interesante la selección. ¿Por qué razón? Porque usted puede tener en la mano la mejor inteligencia artificial del mundo con todos los detalles, pero si no tiene un adecuado prompt, no va a poder utilizarla. Lo que decía Ignacio, de sacar el jugo. Y justamente yo creo que ese fue el interés de esta charla. Cómo aprender un poco, porque yo creo que necesitaría un curso completo de ingeniería de prompt para poder aprovechar al máximo inteligencia artificial. Y yo vi interesantes, digamos, ideas que el profesor Jorge colocó que pueden activar mucho más eso. Yo he tenido algunas experiencias también, por ejemplo, en el hecho de usted puede elaborar un prompt y antes de lanzarlo le puede preguntar a la propia inteligencia artificial, mejórame ese prompt, por favor. O hasta puede ser, estoy en el chat GPT y puedo entrar en Gemini con aquel prompt y decir, mejórame ese prompt. Y ese proceso, antes de lanzar la consulta, va creando, primero va calentando a la inteligencia artificial, se preparando para eso. Y segundo, que es verdad, cuando usted consulta, verdad que le hacen una elaboración de un prompt mucho mejor que el que usted pensó. Eso sería un asunto que, por lo menos a mi experiencia ha sido así, ir calentando un poco la inteligencia artificial, no soltarle todo. Y como el propio Jorge comentó de forma muy sintetizada, el prompt tiene que tener una estructura, ¿no? Por si uno coloca una pregunta así cualquiera, tiene que ser bien pensada. En general tiene que tener, pero me parece que es interesante siempre cuando comienza a definirle a la inteligencia artificial cuál es el papel que ella debe tomar para que se vaya preparando. Correcto, sí. Usted le puede decir, lo primero, usted a la inteligencia artificial, usted es un especialista en marketing digital. Y porque ya él se va antenando con eso, no simplemente ya le da el rol que él tiene, después tiene una especie de acción. Bueno, y coloca la pregunta en definitiva, ¿no? Yo quiero hacer un plan de marketing digital en tal situación, etcétera. Como aclaró muy bien el profesor Jorge, tiene que definir el formato. Todo eso en el prompt ese que le voy a colocar. Quiero que me dé esa respuesta en forma de un resumen, con estructura, en forma de tablas comparativas, no sé. Y también el contexto. Bueno, quiero que eso me lo haga en el contexto del cono sur latinoamericano, etcétera. Son ideas que dentro de las ingenierías de prompt
se pueden aprovechar para extraerle el máximo de eso. Pero esa idea de preguntarle a la propia inteligencia artificial antes de lanzar el prompt, tengo este prompt, mejóramele. Y practiquen eso y van a ver que les va a dar un resultado extraordinario. Pueden hasta incluso pedir esa consulta en otra plataforma. Estoy en el ChatGPT y poder a Gemini y decir, tengo este prompt, dígame cómo. Y verán que le van a obtener un asunto. Otra forma también de calentar a la propia inteligencia artificial es que tal vez usted no lo pregunta todo directamente. Por ejemplo, puedo tener un contrato, yo quiero un contrato de relacionamiento con un proveedor. Y tal vez, en vez de decirle, tengo este contrato, dime cómo lo haría. Quizás lo primero es decirle, dime cuáles son los principios que pueden hacer excelente un contrato de relacionamiento con un proveedor. ¿Cuáles son las bases? No le estoy diciendo el mío. Entonces ahí él va y busca y elabora todos los principios, arregla, etcétera. Después que elaboró eso, es que tú le presentas, bueno, yo tengo este contrato previsto con un proveedor, dígame cómo hacerlo y le va a dar un rendimiento mejor que si usted tira la pregunta directamente ahí. Serían dos complementos que mencionó el profesor y fue magistral con el comentario sobre Notebook LM porque permite, vi que hay una pregunta en el chat, esa posibilidad de tú consultar sin tener que salir en ese contexto. Correcto, sí, sí. Entonces, creo que fue muy inteligente el haber pensado en tocar este asunto. Y claro, el profesor en este caso tiempo lo que está dando es un ABC, una idea para destacar la importancia de hacer eso. Yo tenía una pregunta colateral, profesor, que usted mencionó, y que salió en el problema de la desconfianza con la información empresarial que a veces es sigilosa, es secreta, ¿no? Porque eso ocurre mucho en procesos, digamos, de consultoría, en procesos Sí, que exacto, usted tiene sí. un grupo de empresas, por ejemplo, tú quieres hacer un trabajo. Yo estoy ahora justamente haciendo eso aquí en el sur del Brasil, con alrededor de entre 500 y 700 empresas. Pero la batalla, aunque se le da gratis, es una consultoría, porque quien lo paga es la entidad de clase, ¿no? La Confederación de las Industrias. Ellos, es un producto que se le da, es una consultoría gratis para ellos y son muy reticentes. ¿Por qué? Por el miedo del sigilo de las informaciones. Y hay un problema, que si utiliza yo estoy incorporando algunas plataformas de inteligencia artificial para poder aprovechar, dar más productividad a ese trabajo y más calidad. Pero el tabú de la información está en la nube y van a saber, pues es sobre costos. Por ejemplo, Ignacio sabe que yo te he hablado varias veces de costos logísticos, pero es un asunto que las empresas consideran muy estratégico. No quiero participar. Y yo escuché al profesor en algo relacionado con agentes, etcétera, pero también estoy intentando ver si yo consigo definir bien eso. ¿Cómo yo consigo una especie de inteligencia artificial dentro de otra? Por ejemplo, una especie de chat GPT cerrado solo para un grupo de entes, que pueden ser empresas, pueden ser personas que no quieren, si tú estás haciendo una entrevista, etcétera. Yo sé que el Gemini tiene algo que ellos hablan de GEMS, pero no es, Exacto, no se algo puede, parecido a los GEMS, sí, pero no correcto. se puede compartir, que yo veo esa limitante. Yo no sé si en el chat GPT, en la versión paga, existe eso. Y para crear la confianza, y que sería el éxito de un trabajo de esa naturaleza, de que las empresas participen, yo tendría que tener la garantía de que la información está bien protegida, más nadie la utiliza. Claro, usted puede hacer, después enmascarar las cosas, dar, Sí, es en vez verdad. porque yo voy a tener. Imagínense, de las 700 empresas, supongamos que me retornan 200. Yo voy a tener 200 archivos con informaciones sigilosas, clave de empresa. Y yo sé cuáles son, porque yo tengo que saber, porque le tengo que dar un retorno a esas empresas. Pero a los efectos, digamos, de utilizar la inteligencia artificial para poder hacer análisis completo por sectores, textil, la calzadita por regiones, ahí yo necesito colocar todos los relatorios de todas las empresas y ahí es donde está el temor de ellos. En fin, usted sabría decir si es que existe o algún pronto algo o una forma de hacer ese tipo de chat GPT, que no era el GPT, usted mencionó muy bien aquello, no es el GPT que está en la columna izquierda del chat GPT, porque ese está abierto también.
No sé si usted tendría, porque yo creo que eso es importante para trabajos de consultoría con grupos de entidades. Era eso. Y me disculpe el tiempo, ¿no? Pero es que, No, como no, dijo no, está Ignacio, perfecto, que coincidimos plenamente. El tema, primero, obviamente, uno no debería ingresar ninguna información confidencial o semiconfidencial o que crea que tiene algún riesgo dentro de una versión libre. Es decir, la versión libre está como toda la cosa que uno no paga, entonces está pagando a través de los datos que entrega, ¿no es cierto? Esto ya es histórico en este fenómeno. Esto lo sabemos muy bien desde que nació Google. Entonces, lo que asegura con esto, por ejemplo, en el caso de OpenAI, que ellos tienen, aseguran que la información que ingresa no es utilizada como elemento de estudio ni de ningún otro tipo y queda dentro del ámbito de la persona que tiene contratado el servicio. Hay unos servicios de Gemini, por ejemplo, que trabaja servicios de empresarios, que esos salen ya como $200. Entiendo que ChatGPT tiene algo parecido a eso, en donde les permite crear una infraestructura propia para manejar la información. Eso es un tema que por ahí garantizaría, porque a nivel ya de una contratación, si hay un proyecto importante, $200 no me parece que sea una suma muy importante en relación a un proyecto que por ahí tiene una magnitud donde participan una cantidad de personas de la empresa, consultoría, etcétera. pero Y lo cual serían mensuales esos mensuales, $200. sí, es Ok. mensual. Eso ya está mencionado. ChatGPT tiene algo semejante. Yo, digamos, no necesito ese recurso a ese nivel. Yo uso pago, tenemos Gemini, tenemos ChatGPT cubierto y usamos también los accesos pagos por ejemplo, de OpenAI, cuando utilizamos claves de acceso con lo que se llaman API Keys, en donde a través de otras aplicaciones ingresamos. Hay otras soluciones, pero requieren más equipamiento personal. Por ejemplo, Meta es sistema abierto, la inteligencia artificial de Meta, digamos, que es adentro tiene un modelo que se llama Llama, permite instalarlo en su propio computador y tener como no el gigante que tienen por supuesto con ChatGPT, pero tener una inteligencia artificial más cerrada instalada dentro de su propia computadora. Entonces lo que se está buscando es tener un núcleo de gestión de la conversación a través de las instrucciones instalado a través de esta facilidad de Meta. Ustedes la conocen porque está en WhatsApp, ¿no? Pero de todas maneras hay una aplicación o modelo que se puede bajar a la computadora, pero necesita, o un servidor, digamos. Esto le permite encerrarlo y si se necesita a través de lo que se llama modelos de contexto, que es un protocolo de modelo de contexto, conversa lo que le hace falta hacia afuera. Es un poco más complejo, pero lo que estoy diciendo es que uno puede tener una parte de la inteligencia artificial dentro de un servidor personal y cuando necesita una estructura mayor sale hacia afuera. Esto lo pueden hacer con Meta y en general es un buen modelo de inteligencia artificial. Hay otra cosa que lanzó Google que se llama Gemini CLI, como Command Line, CLI. Van a ver que permite trabajar a nivel de comandos con los archivos propios dentro de la PC. Es decir, que es como si tuvieran un comando de Windows, por ahí me estoy metiendo en un terreno un poco más técnico, pero en general ustedes saben que en Windows ustedes tienen una función, una herramienta CMD comando, que permite generar comandos a nivel manual. Digamos, engorroso, hay que saber un poco más de escribir en formato instruccional, pero básicamente lo que hace es permite instalar una aplicación de Gemini, no una aplicación, sino un pequeño núcleo de Gemini
que interactúa con los propios archivos. Es decir, que uno puede agarrar y decir, generame un directorio, guardame esta información dentro del directorio y está dentro de mi computador ese directorio. Ahí le permite interactuar a nivel de prompts, porque al instalarse ese command prompt, permite interactuar con esos modelos. Ese es el Gemini Clio CLI, digamos. Esto lo pueden investigar si quieren, y es también bastante nuevo, porque lo que estamos hablando, Carlos, es algo que está pasando en la mayoría de las empresas, y esta fue una de las preguntas que a lo largo de 2 años siempre hicieron, ¿y qué tan seguro tengo la información? Igual siguen recomendando, obviamente, que siendo muy estricto, no, obviamente no pasar tarjetas, ni usuarios, ni etcétera, ni ningún tipo de cosas. Pero los archivos, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, Gemini se conecta con todos los tipos de documentos propios de Google Docs, Google Sheet, bueno, PowerPoint no, pero el que maneja la parte de diapositivas de Google, etcétera, o se conecta con Google Colab, que es para desarrollo de programación en Python. Todo eso está cerrado. Si ustedes desconfían de esa parte, también tienen que desconfiar de Google Drive, donde guarda la información, ¿no? Es decir, yo creo que hay un límite ahí que uno tiene que jugar con eso, de decir, bueno, en algún punto la información la tengo guardada. La mayoría de las empresas ahora guardan la información en la nube. Hay, digamos, protocolos y criterios de seguridad que hacen que esa información sea reservada. Obviamente siempre puede haber un hackeo, esto no se salvó nadie, ni Microsoft se salvó de tener situaciones difíciles. Pero esas pueden ser alternativas interesantes para investigar cuando se puede cerrar. Están surgiendo cosas muy interesantes relacionadas con eso, con el tema de cuidar la seguridad, y dónde guardo la información. Jorge, hay una pregunta de Leonardo Machado que la hizo por Sí, escrito sí. y dice si podés repetir el nombre de esa aplicación que analiza varios documentos en Google. Es Notebook, así como se escribe Notebook, LM. ¿Cómo es, perdón? Está escrita, ya vi en una nota de Carlos Taboada. Notebook LM, ¿no? Sí, hay verlo en la nota de Carlos Taboada que le está poniendo. Sí, Notebook LM. Ok. Esto es Notebook LM, google.com, creo que si la memoria no me falla. Sí, sí, sí. La verdad que es muy interesante para organizar, armar la documentación, y además tiene cosas muy interesantes como eso de lo que uno le pidió como resumen o como síntesis y demás, te lo guarda, y eventualmente ese resumen lo puede poner como parte de la documentación de análisis, borrar la documentación original, agregar nueva, y que esa sea parte del análisis de la nueva documentación. Esto, digamos, el juego que uno empieza a hacer con esas herramientas cuando uno ve el potencial que tiene, digamos, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que uno tiene que empezar a, digamos, ponerse creativo para potenciar eso, ¿no? Bueno, Jorge, yo solamente quería recordar a la gente, pues ya son como las A ver, 8:30, uy, que, no, lo que que los dijiste, la logística se lleva al tiempo. y sí se lleva el tiempo, ¿no? Pero recordarle a la gente que los que mañana o hoy, lo que quieran, que nos hagan llegar o me escriben a mí, que se quieren anotar al programa, van a tener el 10% de descuento. Les voy a escribir en el chat por cualquier cosa cuál es mi dirección de correo para que la puedan usar. Excelente. No sé, ¿alguna pregunta nos quedó por ahí? ¿Alguien más? Ahí va, es y Sánchez y Eduard. En todo Pónganme en caso, el también, texto, si me pónganme en el quieren hacer texto tuve alguna la charla. consulta, la mía es J. Vallay, así como ven ahí mi apellido, J. Vallay y Eke Eduard. Exacto, la voy a escribir. Estamos abiertos a charlar, aunque sea, porque esto en realidad te viene
digamos, tanta velocidad y hay tantas cosas dando vueltas que uno en realidad aprende también, uno aprende de los participantes porque siempre hay alguien que tiene, encontré tal cosa que uno ni la vio, porque es muy difícil a veces. Uno ya entra en ChatGPT y ya se da cuenta la cantidad de cosas y posibilidades que tiene, ¿no? Bueno, Jensen Huang decía que el 80% de su trabajo lo realizaba sobre el chat GPT, porque tiene el acuerdo con Claro. OpenAI, así que imagínate. Claro, porque inclusive lo que uno va aprendiendo también es cuál es el modelo que necesito para qué cosas, digamos, ¿no? No es lo mismo un modelo donde va a hacer análisis estadístico y de datos y va a utilizar algoritmos que uno para armar un documento o un informe. Entonces, las orientaciones de cuál utilizar también tiene sus características, ¿no? Ignacio mencionaba Perplexity, que yo le había sugerido, porque en realidad es una especie de buscador que tiene inteligencia artificial para las búsquedas, ¿no? Y, digamos, y hay que saber, digamos, este lo utilizo para cuando tengo que hacer una investigación de un tema y entonces uso Perplexity para rastrear una cantidad de páginas web que arme un resumen y después con ese resumen por ahí lo empiezo a procesar con ChatGPT que me genera mejor documentación. Sí, hay que decir que usaron Perplexity las dos primeras consultas, después cada uno, yo me di cuenta que metieron lo que les gustaba, pero bueno, está bien. El objetivo era que lo aprendieran a usar y que se dieran cuenta de las cosas Sí, fuertes y eso las pasa. cosas débiles que tiene cada una, ¿no? Pero lo que va a ser de los próximos, ya no digo años, los próximos meses, porque esto cambia a una Constantemente. velocidad sideral, pero bueno. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Estamos, como dice Ignacio, nos hemos pasado de la hora, pero se han mantenido ahí Hemos jugado, para hemos poder jugado tiempo conversar. adicional. Sí, sí, no hay problema por mi parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Que noches. la pasen bien. Gracias. Gracias, muy Que estén- amable. Buenas que estén noches, muy bien. felicitaciones, Ignacio. felicitaciones, profesor, Saludos, felicitaciones por Chile. su Buenas excelente, Chao, por Carlos. Muchas su gracias, buenas excelente. noches a todos. Igual Ignacio, felicitaciones por brillante idea Walter. y al brillante profesor. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muy Ya amable. sabemos que es brillante. Me voy.